charla que me proponía Koldo cuando me invitó a participar era el de pluralismo moral y democracia deliberativa. Y yo quisiera empezar contando una pequeña anécdota que me sucedió hace pocos días en la clase de filosofía moral y éticas aplicadas. Se me ocurrió decirles a los chicos que la ética trata, entre otras cosas, de aclarar el fenómeno de la moralidad, qué es eso de la moral. Y se me ocurrió pues hacer una prueba con ellos para ver qué entendían por moral. Y les puse uno de esos ejemplos bonitos que sacan a colación los anglosajones últimamente de las violaciones sin daño, y es un ejemplo muy simpático, que no sé si lo recordarán los presentes. Una señora se está muriendo y cuando muere le dice al hijo: cuando yo me muera, tráeme flores a la tumba. Y el hijo le dice: sí, te las traeré. Resulta que el hijo después no le lleva flores a la tumba. Y el problema es si ha obrado moralmente mal, puesto que en realidad la madre se ha muerto y no se está dañando a nadie. El hijo no ha cumplido la promesa, pero no le ha hecho daño a nadie. ¿Qué más le da a la madre que le lleve flores, que no le lleve flores a la tumba? Y les pregunté a los chicos: ¿os parece que obró moralmente mal? Bueno, aquello fue extraordinario. Se pudo oír de absolutamente todo. Uno dijo que no era en absoluto inmoral, porque al fin y al cabo las flores se llevan a los sitios y las flores se pudren, y aquello es una porquería. Entonces no había inmoralidad por ningún lado. Otro dijo que era inmoral el haberle prometido a la madre llevarle las flores si a fin de cuentas no pensaba cumplir la promesa. Yo dije: hombre, es que sí pensaba cumplirla. Se me ocurrió por animar un poco el cotarrito. Entonces otro dijo: bueno, pero si a la madre no le hace daño, todo depende de cómo te sientas tú. Si tú te sientes mal, es inmoral, pero si no te sientes mal, no es inmoral. Y entonces otro dijo, que me parecía extraordinario: claro, pero si tú te pasas la vida engañando a tu pareja y tu pareja no se entera, entonces tú no has actuado mal porque tu pareja no se ha enterado y no le haces daño. La verdad es que aquello iba poniéndose cada vez más emocionante. Pero al final, cuando se estaba acabando la clase, el final ya fue extraordinario, cuando una chica muy indignada dijo: aquí la inmoral es la madre. Y yo dije: ¿por qué? Y yo dije: ¿por qué? Y dice: porque le ha pedido a su hijo que le traiga flores. Digo: hombre, total, traerle flores. Y dice: pero le ha pedido un sacrificio. Y yo les dije: no tenéis corazón, y me marché, porque se había acabado la clase. Bueno, a mí aquello me enseñó mucho. Me enseñó primero que normalmente en la sociedad no sabemos lo que entendemos por moral. Y si vamos poniendo ejemplos de ese tipo, resulta ser que no sabemos en realidad qué entendemos por moral y qué entendemos por inmoral. Y que hay sensibilidades muy diferentes. Y que hay lo que estábamos comentando ahora: el peso de la historia, el peso de las experiencias, el peso de lo que uno ha ido aprendiendo, de lo que ha ido sintiendo, y que cuando preguntamos realmente qué es lo moral y lo inmoral y qué argumentos hay en un sentido o en otro, realmente nos encontramos con una sorpresa, porque las gentes no tenemos argumentos para nuestras posiciones morales habitualmente, y pueden hacer la prueba con cualquiera que quieran. Planteándoles este tipo de problemas, planteando otro tipo de problemas, la gente se encontrará en un brete de decir si cree que es moral o no, pero si a continuación se piden argumentos, va a ser realmente difícil. Lo estábamos comentando con algunas personas ahora. Bueno, se dice la pena de muerte no, pero luego hay gente que dice, bueno, pero en determinados casos sí. Y entonces el que dice pena de muerte no sabe qué argumentos dar, y el otro da los otros. Tenemos argumentos a favor de nuestras posiciones morales. No estoy refiriéndome a argumentos sin corazón, me estoy refiriendo sencillamente a poder defender una posición que uno cree que es la moralmente correcta. Creo que este es un vacío moral de nuestras sociedades, hay muchos más. Cuando se ha referido a la situación en la que estamos y desde la que estamos hablando de crisis a todos los niveles, pero creo que uno de los grandes vacíos es el de saber qué entendemos por moral y tener la capacidad de tomar personalmente posiciones morales y tener argumentos para defenderlas. En ese sentido me parece que es muy importante hablar de diálogo y de deliberación.
Por eso la charla me viene a pelo, la conferencia sobre pluralismo moral y democracia deliberativa. Pero por favor pido a todos que hagan la experiencia de preguntar a sus amistades, poniendo por ejemplo lo de la madre, tengo otros muy buenos también, si quieren se los brindaré, ir poniendo esos ejemplos porque las gentes empiezan a discurrir y al final nos damos cuenta de que hay una diferencia de sensibilidades morales increíble y que uno no se había dado cuenta y ni siquiera sabemos qué estamos entendiendo por moral, ni si hay argumentos a favor ni si hay argumentos en contra. Yo en esta conferencia no me voy a meter en algo tan espinoso, después de hacer a todos esta recomendación, sino que voy a partir de algo más académico, que es qué se entiende habitualmente por pluralismo moral. Por pluralismo moral yo creo que se entiende, y luego lo voy a ligar con la democracia deliberativa, en una sociedad es moralmente plural cuando en ella conviven distintas concepciones de vida buena, distintas concepciones de vida feliz, lo que yo en alguna ocasión llamaba éticas de máximos y John Rawls llamaba doctrinas comprensivas del bien. En una sociedad conviven distintos grupos que tienen distintas propuestas de vida feliz, distintas propuestas de vida en plenitud y pueden compartir el mismo espacio y el mismo terreno vital porque, y a mí esto siempre me pareció muy importante, tienen en común unos mínimos de justicia. Me lo habrán oído decir muchas personas muchas veces, pero creo que conviene recordarlo para lo que va a seguir. En una sociedad pluralista hay distintos grupos que defienden distintas concepciones de vida feliz, concepciones que tienen detrás cosmovisiones, no solo diferencia de sensibilidades, sino diferentes cosmovisiones, diferentes de maneras de entender el sentido de la vida y de la muerte. Grupos que quieren transmitir esas mismas creencias a sus hijos. Distintas propuestas que se quieren transmitir como propuestas de vida en plenitud. Cuando alguna de esas propuestas consigue imponerse en una sociedad, entonces tenemos una sociedad moralmente monista. Y hay que decir que el monismo moral solo se puede conseguir por imposición. En cuanto una sociedad es libre, surgen distintas propuestas, distintas concepciones y las gentes libremente aceptan unas u otras. Con lo cual el monismo es siempre oficial, oficialmente se impone, pero luego hay una diversidad de concepciones de vida buena entre las gentes. Pero precisamente pueden convivir porque comparten unos mínimos de justicia. Aquí estamos hablando de construir valores y yo voy a hablar de un valor fundamentalmente que es el valor de la justicia. La justicia es uno de los valores que ha tenido más pregnancia a lo largo de la historia humana. No se han hecho revoluciones por la felicidad, sí que se han hecho revoluciones por la justicia. El sentimiento de la justicia está ligado al sentimiento de indignación, pero la indignación de alguien que no solamente se duele por lo que le pasa a él. Hablamos de justicia cuando uno se duele por lo que le pasa a él y por los que les pasa a otros. El sentimiento de justicia es extensivo. Nos indignamos porque sufrimos un mal, pero otros también lo sufren, un mal para el que no hay legitimación alguna. Las distintas doctrinas o las distintas éticas de máximos de una sociedad pluralista pueden convivir y crear una sociedad pluralista si comparten unos mínimos de justicia. Y me refiero efectivamente a unos mínimos por aquello de que no se trata de decir un poquito, sino que se trata de decir que hay unas concepciones o unas convicciones de justicia que si se pierden, que si se violan, entonces caemos bajo mínimos de humanidad. Y esto creo que hay que recordarlo continuamente, porque la humanidad, desgraciadamente, estamos desde hace mucho bajo mínimos de humanidad en muchas sociedades en las que estamos por debajo de los mínimos de justicia. Pero bueno es por lo menos tratar de poner sobre el tapete cuáles creemos que son esos mínimos de justicia en los que no estamos dispuestos a retroceder.
Eso es un trabajo que tiene que hacer cada sociedad, porque los mínimos de justicia en principio son históricos, van evolucionando históricamente, y yo entiendo que en sociedades como las nuestras, por lo menos el contenido de esos mínimos es el de los derechos humanos de primera y de segunda generación, por lo menos. Y lo ampliaría también a los derechos de tercera generación. Recuerdo a todos los presentes que los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, la posibilidad de participar en la toma de decisiones de mi comunidad política, los derechos de participación, los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que está el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a participar en la cultura, y los derechos de tercera generación, que incluirían el derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano. Yo creo que esos son mínimos de justicia que forman ese elemento común de una sociedad que propone unos máximos de vida feliz en distintos grupos, pero por lo menos comparten esos mínimos de justicia. ¿Por qué es importante el tema de la justicia? Porque la justicia es mucho más exigente que la felicidad. Al fin y al cabo, los seres humanos aspiramos a la felicidad, cada uno tratamos de encontrarla como buenamente podemos, y parece que a lo largo de la historia, tantos años buscando cómo conseguir la felicidad, y mirando el panorama que nos rodea, no parece que hayamos tenido demasiado éxito, porque no parece que las gentes estemos muy felices, muy bollantes, sino que siempre estamos echando de menos lo que nos falta. Y si eso ocurre en sociedades como las nuestras, pues a fin de cuentas, como dice un amigo mío que cuando se le pregunta ¿cómo estás?, siempre contesta comparando con quién. Y efectivamente uno dice, claro, es que si comparamos con Somalia no vamos a ponernos a quejarnos porque estamos maravillosamente bien. Entonces cuando uno compara las cosas, mira uno alrededor y dice, caramba, el ser humano tiene como característica la razón, se supone que buscamos la felicidad y parece que no tenemos demasiado éxito. Creo que esa es asignatura pendiente que siempre nos queda. Pero la aspiración a la felicidad hay que encaminarla bien, solo que las exigencias de justicia no solo es una aspiración. La justicia no es una aspiración, la justicia es una exigencia. Así como a cómo ser feliz, se puede invitar a otros y decir, bueno, yo he probado de esta manera y creo que merece la pena, se puede aconsejar, se puede invitar. La justicia es algo a lo que no se invita, la justicia es algo que no se aconseja, sino que es algo que se exige. Cuando alguien dice que algo es injusto, no está diciendo solo que cree que no lo aprueba o que cree que no le conviene. Cuando dice que algo es injusto, lo que está queriendo decir es que no debería de ser, y no solo para él, y no solo para su tierra, sino para nadie. La justicia, cuando alguien dice es injusto que una enorme parte de la humanidad se esté muriendo de hambre, no está diciendo sencillamente que es una opinión. Cuando alguien dice que entiende que la pena de muerte es injusta, no está expresando solo una opinión. Cuando alguien dice que a las gentes se les debería de consultar en los centros sanitarios antes de tomar una decisión que sea importante para su vida, no está expresando una opinión, está hablando en términos de justicia, y la justicia es muy exigente. Por eso, en una sociedad moralmente pluralista, creo que conviven distintas éticas de máximos, distintas concepciones de vida en plenitud, que comparten por lo menos unos mínimos de justicia. Y lo que ocurre con la justicia es que entonces, como es exigente, hay que intentar descubrir acuerdos. Si hay distintas propuestas de vida feliz y alguien tiene la suya y no está de acuerdo con otros, mientras no les dañe, es perfectamente respetable. Pero cuando las exigencias son de justicia, es necesario descubrir los acuerdos, porque esta no es una cuestión de meras opiniones. Hay que descubrir los acuerdos que hay por debajo, o hay que construir esos acuerdos. Para hacerlo, desde determinadas tradiciones de filosofía, se ha entendido que las exigencias de justicia son
formalmente universales. Son formalmente universales. Cualquier pretensión de justicia pretende formalmente universalidad. Cuando alguien exige que algo es justo y dice que algo es justo, está formalmente diciendo que eso debería de ser para todo el mundo y para todas las sociedades. Esto parece lo contrario de la diversidad. No va a ser lo contrario de la diversidad. Luego vamos a ver que las dos cosas están perfectamente articuladas, porque una de las cosas que uno puede exigir como exigencia de justicia es que se respete la diversidad. Pero si uno exige que se respete la diversidad, ya lo está exigiendo universalmente. En cuanto hablamos de justicia, exigimos universalidad. ¿Qué contenidos, ese es el gran tema, qué contenidos se ajustan a la forma de la universalidad? ¿Qué contenidos podríamos exigir universalmente? ¿Cómo nos podemos permitir decir si la pena de muerte es injusta y debería de ser injusta en todos los lugares de la tierra? ¿Cómo nos podemos permitir el decir que en cualquier lugar de la tierra debería de haber libertad de expresión, debería de haber libertad de asociación? Estamos haciendo una universalización que, ¿con qué cosas no la permitimos? Con cualquier cosa. Hay cosas que evidentemente son irrelevantes y que no se nos deberían de ocurrir ni siquiera universalizarlas. Cuando alguien puede querer decir, todo el mundo debería de comer con cuchillo y tenedor, eso es una tontería. Todo el mundo debería llevar falda corta o falda larga, todo el mundo debería llevar bikini o no bikini, todo el mundo debería... Eso no se puede universalizar. ¿Qué contenidos sí se pueden universalizar? Este es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Efectivamente, la tradición que yo vengo compartiendo hace tiempo, que es la tradición kantiana, entendía que para universalizar hay que aplicar una serie de procedimientos monológicos en los que aquí no voy a entrar, porque me voy a plantar en el siglo XXI, que es en el que estamos. Y mientras Kant está hablando de procedimientos monológicos, la ética en lo que yo vengo trabajando hace tiempo y un grupo venimos trabajando, que es la ética del diálogo, entendemos que para comprobar qué contenidos universalizaríamos es necesario entablar un diálogo entre todos los afectados por las normas que podamos decidir si son justas o injustas. Hay que reunir a los afectados por los contenidos de esas normas y tratar de ver si esos afectados las darían por buenas. Pongo un par de aclaraciones que son importantes. Me estoy refiriendo al valor de la justicia, un valor que se expresa en las sociedades a través de normas. Y las normas pueden ser justas o pueden ser injustas. Y la pregunta es cómo decidir si una norma es justa o es injusta. Y ese es un problema. La respuesta de la ética del diálogo sería, para decidir si una norma es injusta o es justa, reúna a todos los afectados por la norma, entable diálogos entre ellos en las condiciones más próximas posibles a la simetría, y si los afectados están dispuestos a aceptar la norma porque les parecen buenas las consecuencias que se seguirían de ellas, entonces podríamos decir que la norma es justa. Esto es expresar el sentido más básico de lo que sería la justicia. Este elemento más básico tendría que ser compartido por esas distintas éticas de máximos que tendrían que estar dispuestos a aceptar esos mínimos de justicia en los que los afectados tendrían un enorme protagonismo, porque serían ellos los que tendrían que decir si les parece que la norma es justa o es injusta. Y aquí hay algo que me parece que siempre tiene que considerarse. Los afectados, supongamos que se ponen a discutir, que se llegan a unas conclusiones y con el tiempo nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Bueno, no ocurre nada, de sabios es rectificar. Las normas de las que vamos a decir que son justas o injustas no son infalibles, sino que se pueden revisar. En todo lo humano podemos equivocarnos y podemos revisarlo. Pero hay algo que hay que presuponer para que tenga sentido entrar en un diálogo. Hay que presuponer que a ninguno de los afectados le vamos a quitar la vida, porque si no, no le vamos a dejar entrar en el diálogo. Hay que presuponer que a ninguno de los afectados le vamos a impedir expresarse, o le vamos a impedir formarse, o le vamos a impedir reunirse con otros para hablar de las cosas.
no les vamos a impedir en absoluto que tengan un nivel lo suficientemente elevado desde el punto de vista económico y cultural como para poder dialogar con los otros. Tenemos que empoderar, se refería antes Koldo, a esos afectados para que puedan dialogar en condiciones de simetría, porque si no, al final el diálogo es una verdadera farsa. Si hay gentes que están muy bien alimentadas y otros están muertos de hambre, si hay gentes que tienen una enorme cultura y otros no tienen ninguna, si hay unos que pueden expresarse libremente y otros no pueden expresarse nunca, si hay unos que pueden asociarse con quien quieran y otros están recluidos. Las condiciones del diálogo son fundamentales para que el diálogo pueda efectivamente llegar a determinar si la norma es justa o es injusta. Y creo que esto hay que recordarlo siempre, porque esta parte que no suele salir, creo que obliga a todos los que se interesan por lo justo a trabajar porque todas las gentes puedan expresarse, puedan asociarse, puedan tener un nivel económico y cultural. Esto es fundamental para cualquier diálogo y para cualquier deliberación. Nos compromete a conseguir que las gentes puedan dialogar y deliberar en las condiciones más próximas posibles a la simetría. La simetría es imposible. Los seres humanos somos desiguales. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice: ¿pero no se da cuenta usted de que somos desiguales? Pues hombre, claro, yo lo estoy viendo desde aquí. Es que no hay dos que sean iguales, eso es clarísimo. Los seres humanos somos fenoménicamente desiguales, eso es clarísimo. Pero hay que intentar que las gentes, sobre aquello que les importa vitalmente, puedan dialogar en las condiciones más próximas posibles a la simetría. Porque en cuanto alguien tiene una cultura razonable y una alimentación razonable de sus cuestiones vitales, puede decir cosas mucho más interesantes que un sabio que se ha pasado la vida discurriendo. Ya saben que en algún tiempo se decía que habría que distribuir los votos en las sociedades democráticas de tal manera que algunos tuvieran 3 votos, otros 2 y otros 1, dependiendo del nivel cultural. Y yo tengo algún amigo verdaderamente retrógrado que dice que hay que hacer eso, que sí, que los más cultos. Y yo le digo, por una parte, un hombre, un voto. Y la autoestima es fundamental. Pero además, ¿quién garantiza que el más culto vota mejor con respecto a lo que a todos nos preocupa vitalmente? Es que eso tiene su interés. No, un hombre, un voto, autoestima para todos y además, vaya usted a saber si los más sabios son los que votan más adecuadamente en este tipo de cuestiones. Efectivamente hay que conseguir, y nos compromete a los que trabajamos por el diálogo y por la deliberación, nos compromete a conseguir que las gentes puedan dialogar en las condiciones más próximas posible a la simetría. Y hay cosas que no pueden ser objeto de diálogo, como por ejemplo, si le vamos a quitar la vida a uno de los afectados por el diálogo, porque entonces es absolutamente contradictorio. Si ya me lo deja fuera de juego, entonces no diga después que el diálogo es el que nos va a llevar a determinar qué es lo justo y lo injusto. Este asunto, que quienes trabajan en la ética del diálogo y quienes trabajamos en la ética del diálogo lo venimos dando vueltas desde hace mucho tiempo, nos parece que es fundamental para las sociedades moralmente pluralistas. En las sociedades moralmente pluralistas es fundamental que haya distintas propuestas de vida en plenitud, distintas propuestas de vida feliz, y yo lo recuerdo muchas veces porque también los alumnos me preocupan. Eso de la felicidad les parece que está muy lejos, a veces da la sensación de que han tirado la toalla, de que ya ni siquiera quieren ser felices, y eso no es buena cosa. La felicidad hay que seguir proponiéndola, hay que seguir buscándola, hay que hacer buenas propuestas de vida feliz, pero es importante tratar de ver con los afectados cuáles son esos mínimos de justicia que todos estaríamos dispuestos a compartir. Bueno, pues eso que la ética del discurso ha venido trabajando fundamentalmente desde la ética en ocasiones, se traspasa al terreno de la política en lo que hemos llamado democracia deliberativa. Y esa sería la segunda parte de la conferencia, pluralismo moral y democracia deliberativa. La democracia deliberativa es uno de los modelos de democracia que, siendo antiquísimo, sin embargo, en los años 90 del siglo XX, vuelve a ponerse otra vez sobre el tapete como un tipo de democracia que sería importante perseguir en las sociedades concretas.
Se ha hablado de una gran cantidad de modelos de democracia a lo largo de la historia, participativa, representativa, como protección, como perfeccionamiento. La democracia deliberativa es el último grito, podríamos decir, ¿no? Como aquella canción del tractor amarillo, tengo un tractor amarillo, ¿qué es lo que se lleva ahora? Bueno, pues la democracia deliberativa de alguna manera es lo que en filosofía política ahora todo el mundo viene trabajando y muchos venimos comentando que sería bueno para nuestras sociedades. ¿Por qué la democracia deliberativa aparece de nuevo? Tiene la larga historia de iniciarse en la Atenas de Pericles, que hace bastante tiempo, y creo que quien mejor lo expone es Aristóteles en su Política, cuando a la hora de decirla qué es la comunidad política, dice aquello tan bonito que recuerda a todos, de que el ser humano es un ser que tiene razón o palabra, y que la razón o la palabra le sirven para deliberar con los demás conciudadanos sobre lo justo y sobre lo injusto, y que eso debería de ser la comunidad política. La comunidad política debería ser la de ciudadanos que deliberan conjuntamente sobre qué consideran justo y qué consideran injusto. Naturalmente Aristóteles no era un iluso y sabía que en la política hay que hacer cantidad de negociaciones y cantidad de conspiraciones y todas estas historias. Eso es evidente y clarísimo. Pero en principio lo que debería de legitimar fuertemente a la comunidad política son los ciudadanos deliberando abiertamente. Y eso sería una democracia deliberativa. Con el tiempo aquello se silenció, pero en los años 90 del siglo XX se dice la democracia debería de ser deliberativa. ¿Por qué? En primer lugar, porque la palabra democracia quiere decir gobierno del pueblo. Y si el pueblo tiene que gobernar, se entiende que los ciudadanos, de alguna manera, tienen que tener una participación importante en la vida pública y en la toma de decisiones de la vida pública. De alguna manera, el demos tiene que tener alguna participación importante. Es verdad que la democracia acaba siendo, y luego lo comentaré, el gobierno de la mayoría. Acaba siendo a veces el gobierno de la minoría, cuando la mayoría no tiene mayoría absoluta y entonces acaba siendo el gobierno de la minoría. Y entonces la gente dice, vamos del gobierno del pueblo al de la mayoría y luego al de la minoría y al final, ¿qué nos queda del gobierno del pueblo? Bueno, la democracia deliberativa intenta que el pueblo participe directamente a través de la deliberación. ¿Por qué? Pues porque democracia quiere decir pueblo y el pueblo no es lo mismo que la masa. Y a mí me parece que es muy importante recordar la diferencia entre masa y pueblo. No puede haber democracia si no se tiene pueblo, sino que solo se tiene masa. ¿Qué es la masa? Pues un conjunto de individuos que están unidos entre sí por lazos muy débiles, que no tienen en realidad ninguna relación y que en determinados momentos se unen para llevar a cabo algo. Hay un fuerte movimiento emotivo, hay una fuerte catástrofe y todo el mundo se va a ayudar, todos se ponen de acuerdo en un momento determinado, pero al segundo siguiente resulta que ya nadie se acuerda de lo que nos había movilizado. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es un conjunto de individuos que se saben unidos, aunque están en desacuerdo en muchas cosas y saben que hay desacuerdo, están unidos por el diálogo, por la deliberación, que saben que los temas tienen que decidirlos conjuntamente a través del diálogo y a través de la deliberación. Porque en la democracia deliberativa el punto de partida, como diremos luego, va a ser el desacuerdo, pero sabemos, porque sabemos que hay desacuerdo, pero sabemos que en cuestiones de justicia nos tenemos que poner de acuerdo. Esa es la cuestión, el gran paso. Partimos del desacuerdo, pero hay una serie de temas en los que tenemos que ponernos de acuerdo. Otros serán muy respetables, que cada uno haga lo que bien le parezca, pero es que hay unos cuantos que tenemos que ponernos de acuerdo. Y entonces el pueblo es el que sabe que la manera de ponerse de acuerdo es a través de la deliberación, es a través de la relación conjunta, es a través de tener a todo el mundo en cuenta.
mientras que la masa son gentes que están absolutamente aisladas y sin vinculación ninguna y solamente se unen de vez en cuando. El hecho de que entre la masa no haya vinculación ninguna es verdaderamente peligroso, porque entonces está en las manos de cualquier manipulador o manipuladora, pongámonos, no va exactamente igual. Cuando las gentes somos sencillamente masa, cualquiera nos puede manipular, y como cada vez más, se nombraba lo de neuroética y neuropolítica, nos damos cuenta de que los seres humanos votamos en mucha medida teniendo en cuenta nuestras emociones y tomamos decisiones en la vida teniendo en cuenta nuestras emociones, eso es muy peligroso porque las emociones son muy manipulables. Y cuando lo que se cuenta es con masa que se puede mover emotivamente, es muy fácil mover a la gente en un sentido o en otro. Tengo aquí un texto que no venía para esto, pero me sabe mal no leerlo porque es muy bonito. Perdón, es un inciso, pero es que me parece verdaderamente simpático en estos temas de cómo se puede movilizar a la gente emotivamente en política. Cuenta un autor: cuando el elocuente Stevenson se presentaba como presidente de los Estados Unidos frente a Eisenhower, una señora, después de una reunión, le dijo al candidato demócrata, entusiasmada: cualquier persona pensante votaría por usted. Y parece ser que Stevenson le contestó: señora, eso no es bastante, necesito una mayoría. Me parece que el texto no tiene desperdicio. Señora, eso no es bastante, necesito una mayoría. Efectivamente, cuando uno tiene una masa emotiva, bueno, la gente va en un sentido o en otro según se le movilice. Creo que el pueblo tendría que tener, por supuesto, corazón y emociones, porque sin eso no vamos a ningún sitio, pero también la capacidad de dialogar, de deliberar, de razonar, de argumentar y saber por qué tomamos unas posiciones u otras. En segundo lugar, se suele decir que la democracia deliberativa es importante porque es la que permite, de alguna manera, que los destinatarios de las leyes sean también sus autores. Que los destinatarios de las leyes sean también sus autores. Al fin y al cabo, en una sociedad democrática se entiende que los destinatarios de las leyes son el pueblo, pero se entiende que de alguna manera también tendrían que ser los autores, y la única manera de que lo sean también es que sea posible que haya deliberaciones y diálogos públicos sobre las leyes, de tal manera que la gente esté informada y que la gente pueda participar en las discusiones públicas. Y a mí me parece que habría que ir instituyendo espacios de deliberación pública, no solo en comités, en comisiones, sino también espacios en los que las gentes pudieran deliberar, pudieran crear opinión, porque si no, no hay modo de lo que las gentes digan pueda llegar después a los poderes públicos, que son los que toman las decisiones. En tercer lugar, creo que es en tercer lugar o segundo, no lo recuerdo, la democracia deliberativa es la que permite superar esa identificación entre democracia y regla de las mayorías. Se suele decir que la democracia es el gobierno de las mayorías, la regla de las mayorías es la regla que empleamos, pero siempre nos deja con una gran insatisfacción porque se piensa que debería de ser el pueblo. Y en ese sentido hay un texto muy importante de Dewey que decía en uno de sus trabajos, en El público y sus problemas: la regla de la mayoría es tan absurda como sus críticos le acusan de serlo. Lo importante es el medio por el que una mayoría llega a serlo. Los debates antecedentes, la modificación de las perspectivas para atender a la opinión de las minorías. La necesidad esencial, en otras palabras, es la mejora de los métodos y condiciones de debate, discusión y persuasión. La regla de las mayorías es todo lo inútil que alguien pueda pensar en principio, pero lo importante es cómo se generan las mayorías. Si las mayorías se generan por discusión, por debate, por argumentación, por expresión de opiniones públicas, si la gente ha podido hablar públicamente, o las mayorías se han ido generando emotivamente o
con algún otro tipo de procedimiento espurio. El siguiente punto es que la democracia deliberativa permite superar la famosa paradoja de Condorcet o de Arrow. Para los que gusten de estas cosas, la paradoja decía claramente que no es posible satisfacer las preferencias ordenadas de los ciudadanos si no es en una situación de dictadura. Si se establecen las preferencias de los ciudadanos en una situación jerárquica de preferencias, no hay manera, y si quieren hacen la prueba, de satisfacer las preferencias ordenadas de los ciudadanos si no es en una dictadura. Con lo cual se tenía la disyuntiva o dictadura o satisfacción de las preferencias de los ciudadanos. Bueno, creo que aquí no podemos hacer un diálogo, pero pediría que levantaran las manos. No lo pido. Si prefieren dictadura, preferencias de los ciudadanos o cómo lo hacemos, o prefieren democracia. Algunos autores dicen la única manera de superarlo es que a través del diálogo intentemos llegar de la afirmación yo prefiero esto a la afirmación nosotros queremos un mundo que sea así. Pasar del yo al nosotros, del yo prefiero a nosotros queremos. Porque mientras digamos yo prefiero, tú prefieres, el otro prefiere, no hay modo de conseguir satisfacer las preferencias de todo dentro de una sociedad democrática. Lo importante es generar una voluntad común, lo importante es generar una voluntad democrática en la que podemos decir nosotros queremos un mundo que sea así. La siguiente razón, que me parece muy importante, es que la deliberación tiene virtualidades epistémicas y pedagógicas. Virtualidades epistémicas y pedagógicas. ¿Qué quiere decir virtualidades epistémicas? Que cuando delibera distinta gente, con respecto a un problema, salen un conjunto de soluciones que no se hubieran pensado en el lugar del otro para pensar qué es lo que el otro podría querer. Y nos vamos acostumbrando a ponernos en el lugar del otro y actuar pensando también en los demás. Creo que estas son muchas de las razones. La última tiene que ver con la afirmación kantiana de que eso es la libertad, la realización de la libertad, etcétera. Son muchas de las razones que hacen que la democracia deliberativa se ponga otra vez sobre el tapete. Pero resulta ser, y este es el paso siguiente que quería dar, que en ese modelo deliberativo nos encontramos con que se puede deliberar por lo menos acerca de dos tipos de cosas. Y creo que no son lo mismo y que es importante distinguir unas de otras. Se puede deliberar sobre intereses y preferencias o se puede deliberar sobre creencias y valores. Sobre intereses y preferencias o sobre creencias y valores. Y no es lo mismo. De hecho, desde el punto de vista filosófico, hay líneas distintas. Si uno ve el Rawls de teoría de la justicia, estaría en la línea de los intereses y unas preferencias, y también Habermas, etc. Mientras que Amy Goodman, Dennis Thompson estarían en la línea de deliberar acerca de creencias y acerca de valores ligados a las creencias. ¿En qué difiere una cosa y otra? No es lo mismo decir vamos a deliberar sobre qué hacemos con el presupuesto participativo del ayuntamiento. Uno de los procedimientos de deliberación es con los presupuestos participativos. Saben que en muchos ayuntamientos se asigna una cuota para discutirla deliberativamente, y ese es el presupuesto participativo. Se nombra una comisión, la gente delibera. Yo tenía un alumno que era concejal de un pueblo de Valencia y lo tenía verdaderamente desanimado porque estaba empeñado en meter el presupuesto participativo y que la gente deliberara, y aquello realmente siempre venían los mismos, los que estaban desocupados. La cosa tenía sus complicaciones y me venía llorando al despacho y cómo lo hago, porque yo quiero, pero la gente no se suma. Bueno, una cosa es deliberar acerca de metas comunes y de intereses y preferencias, y otra cosa es deliberar acerca de creencias, porque entonces, si alguien cree que las cosas son de una determinada manera, la deliberación se hace mucho más difícil. Y luego voy a intentar hablar un poquito de las dos posibilidades. Si alguien dice
entiendo que la persona humana la hay desde el momento de la concepción, o dice la persona humana no la hay desde el momento de la concepción, sino desde, me da igual el momento en que lo ponga, esa no es una diferencia de preferencias o intereses o de metas. Ahí no podemos decir, bueno, pues vamos a ver si partimos la diferencia, como se dice en los tratos, que no se quede nadie con todo, sino que cada uno se queda con una parte. Eso en mi tierra se hacía mucho y supongo que en todas las tierras, ¿no? Bueno, pues ¿a cuánto va la naranja? Pues a tanto, pues yo digo que tanto, digo que cuánto, partimos la diferencia, se decía al final. Bueno, eso se puede hacer, pero con las creencias no, porque no podemos partir la diferencia, y entonces la trastienda es como mucho más complicada. Cuando Martin Luther King lanzó su idea de, he tenido un sueño, su creencia última era una creencia básica, en ese caso una creencia religiosa, no estaba dispuesta a negociar, bueno, por los negros un trocito, no, es que ahí hay una creencia de base y entonces hay creencias morales que están en discusión, con lo cual hay que darse cuenta cuando uno va a deliberar sobre una cosa u otra que no es lo mismo discutir sobre intereses y metas comunes que sobre creencias. Cuando se delibera sobre metas comunes, yo creo que es muy buena la propuesta que hace Richardson de seguir en la deliberación 4 pasos. Entonces él entiende que a la hora de fijar unas metas comunes se pueden seguir 4 pasos que serían los siguientes. Se reúnen un grupo de gentes que tienen que pensar en si construyen una vía, si construyen no sé qué, hay una meta común. Primera fase, primer paso, se trata de que cada quien lance propuestas. Se lanzan propuestas además diciendo cómo se materializaría la propuesta. Se lanzan propuestas y cómo se materializaría la propuesta. En segundo lugar, las gentes deliberan y debaten sobre las propuestas, intercambiando argumentos, de manera que todos los que deliberan puedan entender y aceptar los argumentos de los demás, que puedan aceptarlos, que los acepten o no ya es otra cosa, pero que se puedan entender y aceptar los argumentos. El tercer paso es muy importante. Se trata de hacer como una especie de boceto de acuerdo. Supongamos que llegáramos al acuerdo tal. ¿Qué responsabilidad asumiría cada uno si llegáramos a ese acuerdo? A mí ese punto me parece muy importante. Si llegáramos a tal acuerdo, si la meta que persiguiéramos es esta, ¿qué haría cada uno? Entonces, vamos a ver si llegáramos al acuerdo y el último paso sería el de oficializar el acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer y de esto se va a encargar cada uno. En esos pasos, lo más importante para quien es partidario de la democracia deliberativa son los 3 primeros pasos, que son los pasos de la deliberación. Los pasos en los que se trata de discutir y es mucho más importante que el acuerdo al que se llega, porque la deliberación y la discusión es lo fundamental. Y lo fundamental es que se haya tenido en cuenta a todo el mundo, porque no es lo mismo llegar a un acuerdo deliberado que a un acuerdo en el que ha habido gente a la que se ha excluido. Los excluidos se saben tenidos en menos y no tienen ganas de participar ya nunca si después se les quiere llamar. Lo importante es haber llegado a un acuerdo en el que todo el mundo se ha sentido reconocido y está dispuesto a seguir deliberando. Ese sería un modelo. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de creencias que son creencias como más básicas? Yo entiendo que en principio el punto de partida es el de entender que los demás pueden tener razón y yo puedo estar equivocado. No como en un grupo que me acuerdo que llegamos una vez y dijeron que íbamos a hablar con ellos y dijeron, nosotros partimos de la base de que estamos equivocados. Dijimos, hombre, tampoco será eso. Algo que queréis que tenéis y que traéis a verdad, porque si no, no podemos ir a ningún lado. No, el punto de partida sería pensar, estamos en desacuerdo, yo puedo estar equivocado, el otro puede tener razón.
Cuando el otro empieza a dar las razones, tratar de entender las razones de los otros, que no es ninguna tontería, tratar de entender las razones de los otros. Y además pensando que a lo mejor los otros están defendiendo un punto de vista moral. Eso a veces es muy difícil, el pensar que a lo mejor el otro está defendiendo un punto de vista moral. Claro, hay una serie de temas en los que uno tiene difícil deliberar, porque si uno parte de la base y dice es que las mujeres son inferiores a los varones, pues me parece que va a ser difícil entablar una deliberación sobre esas creencias, porque efectivamente no vamos a estar pensando que el otro tiene un punto de vista moral, pero sí que hay una serie de aspectos, una serie de puntos en los que el otro puede tener un punto de vista moral que es distinto del mío, pero puede ser un punto de vista moral, y el otro puede ser un testigo de Jehová y yo no soy testigo de Jehová, pero entiendo que su punto de vista puede ser un punto de vista moral. Y yo me pongo a hablar sobre el aborto y entonces el uno empieza que es aquí cuando empieza la vida y el otro ya que cuando empieza la vida, y a lo mejor el otro tiene buena fe y a lo mejor no está intentando manipular, y no me estoy poniendo del lado de ninguno de los dos. A lo mejor está defendiendo de buena fe un punto de vista que cree que es un punto de vista moral. Si uno parte de la entrada de que el otro está intentando manipular e instrumentalizar, es que el diálogo no sirve para nada, la deliberación no sirve para nada. El pensar que el otro puede estar defendiendo de buena fe su punto de vista moral me parece que es central. Y el siguiente paso sería el de intentar, yo sé que esto a Koldo le gusta mucho, economizar desacuerdos. La idea de economizar desacuerdos. Hay que tratar de reducir los desacuerdos y ver en qué mínimos nos podríamos poner de acuerdo, qué mínimo de acuerdo podemos descubrir. Es importante en todos esos casos ver si hay unos mínimos en los que podemos ponernos de acuerdo y que después son los que hay que intentar llevar adelante. Para deliberar y para dialogar hace falta, se dice, un ethos deliberativo, es decir, un carácter deliberativo. Hacen falta virtudes. La deliberación necesita virtudes. La gente se tiene que entrenar y nos tenemos que entrenar. Esto no se hace de la noche a la mañana, además es tonto que lo diga, porque la verdad es que hay poquísima gente que delibere. Es que no se ve, es que en los problemas comunes es que no hay manera de que se delibere. Entonces hace falta un ethos deliberativo, hacen falta virtudes deliberativas, hace falta entrenamiento. Bueno, lo primero hace falta querer y después hace falta un entrenamiento y unas virtudes, no solo habilidades, no solamente saber, sino además auténticas virtudes deliberativas. Goodman y Thompson hablaban de 3 virtudes que a mí me parece que son muy bonitas y que voy a mencionar, que serían el respeto mutuo, la integridad cívica y la magnanimidad cívica. El respeto mutuo, la integridad cívica y la magnanimidad cívica. Voy a comentar brevemente qué es cada una de ellas. La primera sería el respeto mutuo, que consiste, cito textualmente, en tener una actitud favorable hacia las personas con las que se está en desacuerdo y una interacción constructiva con ellas. Consiste en tener una actitud favorable hacia las personas con las que se está en desacuerdo y una interacción constructiva con ellas. Se trata de intentar construir conjuntamente y no empezar ya partiendo diciendo aquí no nos vamos a poner de acuerdo, pues no vamos a empezar. Hay que empezar con una actitud constructiva con esas personas y con una actitud favorable. La integridad cívica, que me parece que es muy bonita, consistiría en hacer propuestas porque se cree en ellas, por razones morales y no por razones puramente estratégicas. En practicar lo que se dice y aceptar las implicaciones prácticas de los propios principios morales. Integridad cívica consiste en hacer propuestas porque se cree en ellas por razones morales. Es decir, uno está defendiendo aquello que realmente se cree moralmente.
Yo creo que es muy importante lo que he dicho al principio. Todo el mundo deberíamos de pensar qué creemos moralmente y qué razones tenemos para defender lo que creemos moralmente, porque si no, al final no sabemos lo que creemos moralmente, sino lo que nos han dicho y hemos aprendido por ósmosis. Y esa es una de las dificultades con las que nos encontramos. Pero si uno defiende lo que se cree moralmente, que uno pone los programas de televisión, de ahí no se cree moralmente nadie nada. Y por eso los diálogos son los que son, porque nadie se cree moralmente nada, pero de no creerse nada es que no puede salir tampoco nada si no es por pura casualidad. Exponer aquello que uno se cree moralmente. Y la tercera sería la magnanimidad cívica. La magnanimidad cívica debería de practicarse, dicen los autores, con aquellos con los que se está en desacuerdo en propuestas, razones o fines, y exigiría adoptar actitudes como las siguientes: reconocer el estatus moral de las posiciones opuestas. Esto es algo que ya he mencionado de alguna manera. Reconocer el estatus moral de las posiciones opuestas, tratando a los interlocutores como si con esas propuestas expresaran sinceramente sus puntos de vista y no encubrieran estrategias políticas o intereses económicos. Valorar los argumentos de los demás más que entrar en ataques ad hominem. Valorar los argumentos de los demás más que entrar en ataques ad hominem. El atacar al otro, pero de una manera más que personal, es la moneda corriente. Tener una mente abierta, estar dispuesta a cambiar la propia posición, aunque tenga que argumentar defendiendo mis puntos de vista de forma consistente, y estar dispuesta a buscar la economía del desacuerdo moral, evitando el conflicto innecesario, buscando puntos de convergencia, aunque sin comprometer las propias posiciones por buscar el acuerdo. No se trata de vender la propia posición, sino defendiendo la propia posición, si uno ve que se refuerza, tratar de aceptar o cambiar todo aquello que haya que cambiar para llegar a encontrar esos acuerdos mínimos. Efectivamente, yo entiendo que es importante este ethos deliberativo, y ya por acabar, porque me parece que me estoy extendiendo en exceso, pero tampoco tan en exceso, ¿verdad, Koldo? Koldo dice que tampoco tan en exceso, sino que ya vamos acabando. Creo que es importantísimo ir generando un ethos deliberativo. ¿Por qué razón? Bueno, yo creo que al hablar de todas estas virtudes, de todas estas propuestas, puede sonar a la típica utopía. Bueno, se están hablando de utopías, se están hablando... Bueno, es posible que se estén hablando de utopías, pero si no ponemos todo este tipo de temas en marcha, entonces lo que está claro es que tenemos que renunciar a hablar de dos cosas fundamentalmente: de democracia y de justicia. Si estamos dispuestos a dejar de hablar de democracia y de justicia, pues echemos ya la toalla y no hablemos ni de ethos deliberativo, ni dialógico, ni de condiciones del diálogo, ni de nada por el estilo. Porque si efectivamente democracia es el gobierno del pueblo, efectivamente tiene que poder participar, por lo menos deliberativamente, no sustituyendo a la democracia representativa, pero sí complementando mucho la democracia representativa a través de la deliberación. Si no, no hay de ninguna manera gobierno del pueblo. Por eso hay toda una línea de filosofía, que es la de Rawls, que entiende básicamente que la deliberación es imprescindible para la legitimidad de las normas democráticas, para la validez de las instituciones democráticas. Si no hay deliberación, no se puede hablar de legitimidad de las normas democráticas ni de la validez de las normas democráticas. Esa sería toda una línea. La otra línea es la de la ética del discurso, en la que decimos que no solo es que la democracia está en juego, sino que está en juego también la noción de justicia. Porque la razón humana no es una razón monológica, sino dialógica. La razón humana no descubre qué es lo justo en solitario, sino que somos en diálogo.
En cuanto utilizamos cualquier regla lingüística, estamos demostrando que somos seres capaces de lenguaje, que vivimos en comunidades lingüísticas y que descubrimos qué es lo justo a través de la discusión con otros ciudadanos y con otras personas. No se descubre qué es lo justo en solitario, se descubre qué es lo justo en diálogo con otros, en diálogo con aquellos que son afectados por las normas sobre las que estamos discutiendo, que tienen que poder tener una palabra a la hora de decir qué es lo justo y qué es lo injusto. La idea de justicia más radical exige el diálogo con los demás seres humanos, exige ese diálogo con los afectados, y los afectados los hay en todos los lugares de la tierra y están padeciendo una enorme cantidad de calamidades precisamente porque nadie los tiene en cuenta a la hora de decidir cuáles son las normas por las que nos vamos a regir. Pero la idea de lo justo tiene que estar claramente a la base. Con lo cual, lo que decimos desde la ética del diálogo, me alegro mucho de que la Universidad de Navarra diera un premio a Jürgen Habermas. Lo que decimos desde la ética del diálogo es que para construir la idea de justicia, para construir las normas justas, es necesario establecer el diálogo con todos los afectados, es necesario reconocer a todos los que tienen capacidad lingüística como interlocutores válidos. Pero como la Escuela de Valencia, que somos un grupito pequeño, hemos hecho una ampliación sobre esa ética del discurso, nosotros hablamos de democracia no solamente discursiva, sino comunicativa. Y hablamos de democracia comunicativa porque entendemos que no solamente hace falta entablar un diálogo con los afectados, porque les reconocemos como interlocutores válidos, sino que ese diálogo tiene a su base algo tan importante como es el reconocimiento recíproco de las personas como seres que no solo son interlocutores válidos, sino que son seres capaces de compasión, de hacer la vida juntos. Ese reconocimiento recíproco básico es el que nos despierta el sentimiento de indignación, el sentimiento de injusticia, cuando nos damos cuenta de que otros son maltratados. A la raíz de esto está no solamente esa historia del contrato, sino también una historia más antigua, que es la historia de la alianza, que entiende que los seres humanos se reconocen recíprocamente como seres que son carne de la misma carne y sangre de la misma sangre. Si eso no está básicamente en nosotros, lo que en algún momento yo llamé la ética de la razón cordial, me parece muy difícil que la gente tenga sentido de la justicia, que a la gente le importe deliberar, que a la gente le importe dialogar. Por eso el gran tema de nuestro tiempo tiene que ser el de construir los sujetos morales que tienen sentido de la compasión y que tienen sentido de la justicia, si no, no se van a preocupar por ella. Pues muchas gracias.